¿Todo bien? No aparece todavía. Ahí me sale que estamos transmitiendo ya. ¿El grupo Ingeniería Lingüística? ¿Ya? Ok. Hola, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario interno del grupo Ingeniería Lingüística. Esta es nuestra primera sesión interna porque la vez pasada tuvimos un invitado. Y bueno, en esta ocasión nos va a hablar el doctor Gerardo, uno de los investigadores internos aquí del GIL, sobre los recursos y los aprovechamientos que se puede tener aquí interno en el grupo. Y bueno, sin más, los dejo con el doctor. Bueno, muchas gracias. A mí me tocó, o yo más bien decidí, hablar de un tema que ni es un proyecto de investigación. O sea, no vamos a hablar de qué se está haciendo específicamente de los tantos proyectos que tenemos, ni voy a hablar de a profundidad de los recursos, voy a mencionar un poco los recursos. Tal vez estaría la inquietud, bueno, cómo funcionan, qué hacen, qué permiten, cómo los podemos usar, etcétera. En un seminario, la verdad está en que es difícil hablar de todos los recursos. Podría hablar de un solo recurso y un seminario para eso. De hecho, puede darse un curso exclusivamente para el uso de uno de los tantos recursos. Tenemos 20 años, el grupo de Ingeniería Lingüística, los cumplimos en agosto, entonces en 20 años van a ver que se ha hecho muchísimo trabajo. Y esa no es la idea saber qué tanto trabajo se ha hecho, porque se ha hecho mucho más de lo que estoy presentando. Lo que estoy presentando son recursos que tenemos actualmente o desarrollos que tenemos en línea, que están operando, que los pueden utilizar, o que tenemos en otro formato, pero también los pueden utilizar. Algunos se va a presentar en Puertas Abiertas este miércoles. De hecho, esta puede ser una idea de lo que es Puertas Abiertas. Y bueno, nada más que sepan que existe, porque es una pena que toda la gente nueva que llega, y casi todos son nuevos, salvo algunos, son pocos los que no son nuevos, muchas veces no saben ni qué tenemos, ni qué hemos hecho, ni a qué nos dedicamos, y es una pena. Y entonces hay que estar como que si nos sorprende de que no sabías que existe esto, no, pues claro que lo tenemos y esto es nuestro. Entonces es bueno por eso que sepan lo que tenemos, así por lo menos la idea. Dónde encontrarlo, cómo utilizarlo y demás, eso lo van a ver después, no es parte de ahorita, o sea, no me voy a dedicar a eso, ¿ok? Entonces, el punto de partida y por la cual inicia como proyecto estratégico del grupo es el diccionario onomasiológico. El diccionario onomasiológico es aquel diccionario en el cual nosotros tenemos la palabra, el término, la punta de la lengua y decimos, ¿cómo se llama esto? ¿Ok? Y entonces, este es nuestro punto de partida, nuestra base. Entonces, este es ILEX, se va a presentar en Puertas Abiertas, no sé a quién le toca enseñar ILEX, pero la idea es que ustedes ponen aquí, por ejemplo, el libro que contiene definiciones, y entonces, bueno, pues la respuesta es diccionario. No aparece en primer lugar, pero aparece en segundo lugar. ¿Y por qué aparece en segundo lugar? Si les dijera, es muy fácil. Son dos palabras, dos términos que están relacionados. No sé de qué manera consonante nasal tiene que ver con libro, con tener y con definiciones, pero bueno, de alguna manera lo trajo. Entonces este es un primer ranking y los vemos en orden. Ah, no, todavía sigue hasta acá. Todo esto es primer ranking, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está el diccionario. Ustedes seleccionan diccionario, vienen ejemplos, etc. Este es un diccionario que es mucho más completo, es el diccionario normal, diccionario inverso y tiene cuestión de juegos. Este es un ejecutable, lo tenemos ahí, lo podemos usar, nada más que es un prototipo, se hizo para el diccionario de lingüística de la doctora Elizabeth Luna Trey, que en paz descanse, y entonces, bueno, está este diccionario. A partir de este diccionario, de lo que es construir este diccionario, aquí es lo único que no les voy a poner los recursos,
para construir este diccionario es necesario tener una serie de recursos que son corpus lingüísticos, definiciones, enciclopedias, o sea, nuestra base de conocimiento, nuestros documentos que nos van a servir de fuente. De estos documentos es necesario adquirir los datos. Una vez que adquirimos los datos hay que salvarlos en una base de términos. Esta base de términos hay que indizarla, hay que agruparla. Hay métodos de indización y agrupamiento, tenemos otra base de términos y luego ya hacemos un motor de búsqueda para poder consultar. Ok, entonces todo esto es parte de los recursos, o sea, a todo esto nos hemos dedicado. Voy a empezar específicamente con la primera, que son los corpus lingüísticos. Entonces, el que no lo sepa, hay esto está en www.corpus.unam.mx. Entonces ustedes entran ahí y les dice cuáles son los corpus lingüísticos que tenemos. Y nos habla del sistema GECO. Estos son los corpus que tenemos. Son muchísimos, un chorro y dos montones. Y la verdad está en que ahí están y lo que necesitamos es utilizarlos, ¿sí? Entonces, tenemos el corpus de las sexualidades y el corpus lingüístico, que son dos corpus más o menos parecidos, porque son diccionarios de especialidad. El CHEM, que es un diccionario de lengua, pero es diacrónico. Tenemos el Axolotl y el CPLM, que son corpus paralelos para lenguas indígenas. El Corcode, que es un corpus especializado en contextos definitorios. El Spanish, el RCT Spanish Tree Bank, que es un corpus de estructuras discursivas. Tenemos el corpus de WhatsApp Cempasúchil, que este sí no es público, pero todos los demás son públicos y están en la página anterior. Y además hicimos corpus para otras personas, para el Colegio de México hicimos estos dos, el CEM, es el corpus del español mexicano contemporáneo, y el corpus básico científico del español de México. Y además también hemos hecho estos otros dos para otros dos grupos, el corpus sobre trata de personas y el corpus electrónico para el estudio de lengua escrita, que es de escritura infantil. Entonces, son corpus muy interesantes, no les puedo platicar de todos ellos, vale la pena conocerlos para sobre todo análisis lingüístico. Sin embargo, también sirven para justamente las tecnologías del lenguaje. Entonces, dependiendo de cómo quieran utilizarlo. Una de las cosas que tienen los corpus es que tiene su análisis de concordancias, que aquí nos decían, bueno, queremos muchas veces con LUIC, lo único que tenemos es la palabra, pero no sabemos qué es lo que hay alrededor de la palabra. Pues es esto, es una concordancia. Entonces fíjense cómo yo traje una concordancia para Medline, que tiene 2,5 millones de palabras, el corpus de medicina, y aquí traje, es una enfermedad, y lo ordené por el lado derecho. Entonces, ustedes pueden hacer distintos tipos de búsqueda, ya sea una palabra, un lema, una parte de la oración, pueden traer todos los sustantivos que tengan después la palabra de. Lo que a ustedes se les antoja. Ok. Todo esto lo tenemos gracias a un sistema de administración de corpus que es GECO, el sistema de gestión de corpus, que es donde ustedes pueden subir sus documentos. Esto es, nosotros ya tenemos todos esos corpus, pero igual ustedes pueden crear un corpus nuevo, y lo han hecho varias personas. O sea, una de las cosas que tenemos es que los desarrollos no solamente sirven para el grupo, sino para otros investigadores. Entonces, en este sentido, GECO lo han utilizado otros investigadores para subir sus propios corpus. Entonces, ya hay otros corpus, porque además GECO tiene una funcionalidad de que además de que ustedes suben sus documentos, pueden crear sus portales. Entonces, de esa manera, ustedes pueden crear, igual que cualquiera de los otros corpus, crear su portal donde tienen toda la información de en qué consiste, qué datos tiene, y poner las distintas herramientas. Estas son las aplicaciones que actualmente existen. Esta todavía no la hemos implementado, pero todas las otras sí. De las aplicaciones está, por ejemplo, esta, que es el obtener la similitud entre los documentos.
Entonces, de esta aplicación nosotros hicimos, por ejemplo, trabajamos para el Instituto de Investigaciones Económicas, donde tenían una serie de documentos en su biblioteca y nos dijeron, ok, de estos documentos lo que queremos es, seleccionando uno, quiero saber qué otros documentos son similares. ¿Para qué? Pues para ampliar mi investigación, evidentemente. Entonces, seleccionamos, por ejemplo, uno, el capitalismo contemporáneo, que es el que está aquí, y nos dice, bueno, con una similitud de al menos el 60%, están todos estos documentos. Y ustedes pueden entrar a ese documento y entonces ver a su vez con cuál está relacionado, etc. Entonces, esto no solamente lo hicimos para económicas, sino que además es una aplicación de GEC. Ustedes lo pueden hacer para sus propios corpus, sus propios textos. Otra aplicación que tenemos es SAUTE, que es el sistema de análisis estilométricos. Con el SAUTE, aquí nada más les muestro evidentemente una pantalla. Ustedes lo que tienen es, ante una serie de textos, ustedes pueden definir una serie de características, como por ejemplo bigramas de partes de la oración con saltos o riqueza léxica, esto es cuántos verbos utilizan por el total del texto, cuántos adjetivos, pueden ver qué partes de la oración, en qué orden utilizan las partes de la oración, qué signos de puntuación utilizan, etcétera. ¿Y para qué sirve? Para muchísimas cosas. Aquí les muestro un caso donde tenemos dos autores, Juan José Arriola y Mario Benedetti, y vemos cómo Juan José Arriola está en esta parte y muy concentrado, mientras que Mario Benedetti está en todo este otro lado más disperso. ¿Qué quiere decir? Que con las características que nosotros pusimos en ese momento, encontramos que Juan José Arriola se identifica muy plenamente, o sea, tiene esas características. Tanto Mario Benedetti, no, todo lo contrario, está por el otro lado. Entonces, gracias a esto nosotros podemos identificar, por ejemplo, si desconocemos un autor determinado de una obra, entonces vemos quiénes son los candidatos y a quién se acerca. Entonces, para problemas de atribución de autoría, SAUTE se utiliza mucho y se utiliza para muchas otras cosas. SAUTE es de donde está público también, es otro de los desarrollos que tenemos y lo han utilizado para muchísimos análisis. De hecho, Elena tiene una tesis de maestría en la cual utiliza SAUTE para un análisis estilométrico. ¿Okay? Otra de las herramientas que tenemos es el extractor terminológico, Termex, y entonces en este extractor terminológico ustedes igual, dada su área de especialidad, que puede ser medicina, geografía, lo que quieran, identifican cuáles son los términos. Entonces, por ejemplo, yo seleccioné todos los términos relacionados con virus y ya me pone cuáles son los virus que tiene Medline en su base de datos. ¿Ok? Entonces, el extractor terminológico es básico para minería de textos, porque lo que necesitan primeramente en minería de textos es identificar cuáles, o sea, una de las funciones es saber cuáles son los términos y ya después de ahí hacer exploraciones. Toda esta información se tiene o se puede salvar en bases de datos y tenemos bases de datos terminológicas. Actualmente lo estamos cargando en SAPTER, que es Sistema de Administración de Bases de Terminológicas Flexible, porque ustedes pueden diseñar su base de datos, ustedes pueden decir qué campos van a tener. Tenemos 14 bancos disponibles, algunos en inglés, otros en español. Tenemos desastres, física, ingeniería lingüística, sexualidad, medicina veterinaria y zootecnia, bibliotecología, documentación, corpus, metrología numismática y fenómenos destructivos. Okay. Estos dos, el de bibliotecología y el de veterinaria, no son nuestros, o sea, son gente que lo ha utilizado y dice, bueno, quiero hacer mi base de datos. Y también crear su propio base de datos y demás es disponible para ustedes si lo quisieran utilizar, ¿de acuerdo? No les muestro evidentemente adentro la base de datos.
Otra de las aplicaciones que tenemos es Describe. Describe se basa en el ECODE. El ECODE es el extractor de contextos definitorios. Describe está funcionando con serias limitaciones. Ayer justamente se nos había caído Describe del sistema porque hay muchísimas complicaciones, pero por ejemplo aquí les puse coronavirus, ¿ok? Y nos está dando las definiciones que encuentra en internet de coronavirus, pero son definiciones que encuentra no en diccionarios, sino que encuentra en textos. Ajá. Entonces, este sistema está funcionando actualmente, su liga es www.describe.com.mx. Tiene la principal dificultad está en que nos estamos sujetando a Google como motor de búsqueda, y para hacer una búsqueda de esta naturaleza, que todavía tiene más para abajo, hay distintos tipos de definiciones. Para realizar una búsqueda de esta naturaleza tenemos que hacer como 100 búsquedas, 100 llamadas a Google, entonces Google no nos permite hacer más de una por día, ¿okay? Porque si no detecta y dice, ¿qué te crees? Y a pesar de que le estábamos pagando, pero bueno, entonces está Describe. Otra aplicación que tenemos es esta de Símil. En Símil lo que podemos encontrar es, dado el corpus, dado nuestros textos, encontramos la similitud entre todas las oraciones de nuestro corpus. O sea, aquí tenemos un documento, aquí tenemos otro documento, y entonces nos dice en rojo cuáles son los más cercanos. O sea, quiere decir que este 7 es muy cercano a este 11. Realmente aquí lo que tenemos son dos corpus de paráfrasis, o sea, es nuestro corpus de paráfrasis, donde tenemos un documento original que es Sushi 0 y lo tenemos contra Sushi High 3, que quiere decir parafraseado, pero con muy buena paráfrasis. Y buena paráfrasis quiere decir no solamente cambios léxicos ni cambios sintácticos, sino cambios estructurales, donde una oración la descompone en pedazos y la compone con otras oraciones, etcétera. Entonces, aquí hay un ejemplo simplemente de lo que hace, ¿no? El pescado es un alimento perecedero, es por esta razón que en la antigüedad se empleaban diversos métodos simples, como el ahumado o el salazón, y aquí dice desde tiempos remotos, que es equivalente a en la antigüedad. El hombre ha usado, que es parecido a... se empleaban, el curado con humo o con sal, el ahumado o el salazón, y comida con alimento, y perecedero se echa a perder rápidamente. Es el mismo texto, dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí? Entonces, detectar esto es toda una complicación. Está Símil. Hay que saber cómo utilizar Símil, no es simplemente entrar a la página y ya. O sea, todo esto requiere también, algunos son más intuitivos que otros, entonces hay que saber cómo utilizarlo. Bien, con eso acabo la parte de desarrollos, o sea, me estoy yendo así sumamente rápido, pero otra cosa importante, son 20 años de experiencia. 20 años de experiencia, de mucho trabajo, y aquí lo que les muestro son simplemente las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, en las cuales existen, están en Hillbox, ustedes las pueden utilizar. Es una pena que cuando ustedes van a hacer una tesis, no traten de ver por lo menos cómo son las otras tesis, qué es lo que existe material que ya se ha utilizado. Ustedes a veces creen que están haciendo algo nuevo cuando realmente estamos cada vez avanzando, y entonces hay que saber lo que se ha hecho previamente, y bueno, pues ahí está la literatura. Además tenemos en Hillbox una serie de documentos que hemos bajado a lo largo de estos 20 años, que también están disponibles, ya no son solamente nuestros, y los pueden utilizar. Y por otro lado, tenemos todas nuestras publicaciones en nuestra página web. Desgraciadamente aquí, si ven, la última fecha es 2012, quiere decir que de 2012 para acá no hemos escrito absolutamente nada, y eso es cierto, en tanto no es aquí.
¿sí? Pero tenemos muchísimas publicaciones todavía hasta 2019, evidentemente, hasta 2020, y no están subidas. Claro, todo esto implica mucho trabajo y esa es una de las cosas con las que voy a acabar. Y pueden entrar a todas las publicaciones, ¿sí? Evidentemente son del grupo, no son de un solo investigador, a veces, en fin, son de distintos investigadores. Y otra de las cosas es que tenemos un acervo, también tenemos una biblioteca, no es muy grande, la biblioteca está en la UCI, es la Unidad de Servicios de Información, que pertenece al Instituto de Ingeniería. Ustedes pueden ir como estudiantes del grupo con su credencial, pedir uno de los libros que están aquí. En total teníamos 150 y tantos, al final de cuentas se nos han perdido algunos y es una grave situación porque al final el que acaba pagándolo soy yo. Actualmente existen 142 libros. ¿Okay? Aquí es una muestra de los libros que tenemos. Ustedes pueden consultarlos, pero también tenemos aquí todas las tesis en físico en esta parte. Tenemos los otros libreros donde hay otros libros que complementan a estos. Estos son adquiridos vía el Instituto de Ingeniería, por tanto los debe mantener el Instituto de Ingeniería. ¿Okay? Los otros los hemos adquirido yo, unos los hemos donado, en fin. Y bueno, finalmente, por si no lo saben, pues tenemos nuestra página del grupo de Ingeniería Lingüística y también estamos en todas las redes sociales. Entonces, sobre todo en Facebook se avisa sobre qué estamos haciendo, todas las novedades. La página desgraciadamente no se ha movido durante varios años, ya vieron que desde 2012 no hay publicaciones, entonces es una pena, pero la idea es que desde quiénes somos, ahí viene pues justamente todos los que han trabajado, todos los que actualmente están y que han trabajado, habla de nuestros proyectos, los desarrollos, las publicaciones, etcétera. Entonces toda esta información pues también tenemos que trabajar. Ok, si no me equivoco con esto termino, pero quisiera acabar con unas conclusiones, ¿okay? Que esa es la parte importante. Estamos hablando de 20 años donde hemos trabajado arduamente, estamos en el Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería lo que trata de hacer es ingeniería, no estamos en el IMAS, no estamos en el IMAS, no estamos en la Facultad de Ciencias, y por tanto nuestro objetivo es hacer ingeniería, investigación e ingeniería. E ingeniería no se concreta hasta que no vemos, por ejemplo, un puente, un cable o algo físico. De la misma manera, hasta que no tenemos algo físico, un software, un desarrollo que se pueda mostrar, dicen, ustedes están haciendo ciencia. Entonces, tenemos que llegar a la parte de los desarrollos. Es una cuestión que le he dado mucha prioridad. Evidentemente, para hacer todos estos desarrollos hay muchísima ciencia atrás. Toda la ciencia que hay atrás para llegar a estos desarrollos es increíble. Y toda la ciencia que hay usando estos desarrollos también es muchísima. Ajá. Entonces, nosotros somos la parte de ingeniería que hacemos la ciencia para hacer esta ingeniería y utilizamos esta ingeniería para hacer todavía más ciencia, más aplicaciones, más cosas. ¿Okay? No les hablo de los proyectos. ¿Qué significa hacer estos desarrollos? Mucho trabajo. ¿Qué significa inclusive hacer una página web? Mucho trabajo. Entonces, evidentemente ustedes entran aquí al instituto porque quieren hacer una tesis, quieren aprender, quieren tener conocimiento, ¿de acuerdo? Pero ese conocimiento también hay que transmitirlo, también hay que llegar en algunos casos a desarrollos y ustedes tienen que apoyarnos también con esos desarrollos. Yo entiendo que tienen ustedes intereses específicos con su tesis, pero contribuir a los desarrollos están contribuyendo no solamente a ustedes mismos, sino contribuyendo a todos los demás, porque los desarrollos no son solamente para nosotros, sino son para todos. ¿Okay? Entonces, pues no sé, ese es en sí, preguntas, respuestas. ¿Sí?
tiene una pregunta respecto a lo presentado? ¿Alguna duda de un proyecto más específico, algo particular? O sea, nada más ábranse, pregunten a los investigadores que estamos en el grupo, a la doctora Gema, a mí, yo que he estado desde el principio, entonces sé dónde están las cosas, y si no, Gema también sabe de muchas de ellas, para que utilicen estos recursos que al final de cuentas van a servir para ustedes, ¿no? Bien. Gracias. Y muchas gracias. Y eso es todo por hoy, gracias. La próxima semana continuaremos con el seminario. Gracias. Ok, ya nos han cerrado.